Observo un patrón, una sombra silenciosa, un eco. ¿Has notado cómo a veces lo que llamamos virtud parece pesar más que liberar? Si alguna vez has sentido esto, si te resuena esa sensación de vacío, de ser un eco en lugar de una voz propia, no estás solo. Es una experiencia profunda, compartida, aunque a menudo inarticulada. Nos enseñaron que ser bueno es decir sí a todo, a todos, que la generosidad incondicional es el camino hacia la aceptación, hacia el amor. Pero aquí reside una paradoja sutil, un dilema que pocos se atreven a desvelar. ¿Y si esa bondad que crees practicar, ese sí constante, no es más que una jaula dorada, construida con los ladrillos invisibles del miedo? ¿Qué ocurre cuando la búsqueda incesante de aprobación externa te desdibuja, te agota y te aleja de tu propia esencia? Y aquí es donde la conversación se vuelve personal. Imagina un río majestuoso, con su propio cauce, su propia fuerza, su propio destino. Fluye, serpentea, nutriendo la tierra a su paso. Pero un día ese río empieza a desviarse. Primero, un pequeño arroyo para saciar la sed de un campo cercano. Luego, otro para un pueblo sediento. Y otro más, y otro. Poco a poco, el río principal pierde su caudal, su potencia, su identidad. Sus aguas se vuelven más lentas, más superficiales, hasta que apenas se reconoce el torrente original. Esta es la metáfora de la complacencia, del sí compulsivo. Aquí es donde esto se vuelve relevante para ti. La primera capa de esta jaula dorada se construye con el ladrillo del miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Desde pequeños aprendemos que ser buenos o agradables nos asegura un lugar, una conexión. Nos convertimos en maestros de la anticipación de las necesidades ajenas, casi adivinos de los deseos no expresados, con la esperanza de que al satisfacerlos, seremos amados, valorados, indispensables. Es una estrategia de supervivencia, sutilmente arraigada en nuestra psique, que se disfraza de altruismo. No se trata de egoísmo, sino de una respuesta programada. Pero aquí está el giro. Esa bondad que nace del miedo, de la carencia, nunca puede ser una fuente de plenitud. Es una actuación constante, un personaje que interpretamos para la audiencia de nuestra vida. Conozco a una mujer, llamémosla Sofía. Sofía era el epítome de la amabilidad, siempre la primera en ofrecer ayuda, la última en irse, la que nunca decía no. Su casa era un refugio para todos, su tiempo un recurso ilimitado para cualquiera que lo pidiera. Pero bajo esa fachada de generosidad inagotable se escondía un agopamiento profundo, una voz interior que apenas susurraba. Su sonrisa era genuina, sí, pero sus ojos a menudo reflejaban una tristeza silenciosa. Ella creía que al ser indispensable sería amada. Y aquí es donde se complica la trama. Porque al decir sí a todo el mundo, Sofía, como muchos de nosotros, estaba diciendo no a sí misma. Negaba sus propias necesidades, sus propios deseos, su propia dirección. El río de su vida se desviaba constantemente, buscando saciar la sed ajena hasta que su propio cauce se secaba. No es que las intenciones no fueran puras en su origen. La compasión es una fuerza poderosa. Pero cuando la compasión se convierte en una compulsión, cuando el dar se convierte en una armadura para protegerse del miedo al abandono, deja de ser un acto de amor y se convierte en una transacción. Una transacción en la que entregas tu esencia a cambio de una validación efímera. Ahora, observa lo que ocurre. Esta dinámica, lejos de fortalecer las conexiones genuinas, las debilita. Cuando tu sí no tiene la posibilidad de un no, pierde su valor. Cuando siempre estás disponible, tu tiempo y tu energía se devalúan. Las personas, inconscientemente, perciben esta falta de límites, esta ausencia de un centro firme. Y aunque aprecien tu ayuda, no siempre te respetan en la misma medida. No te respetan como a ese árbol centenario, que da sombra y frutos según su propia naturaleza, inamovible, arraigado, que no se dobla pasivamente ante cada brisa. Este árbol, con su fuerza inherente, inspira respeto. Aquí es donde la sabiduría ancestral nos ilumina. Muchas tradiciones antiguas hablaban de la importancia de conocerse a uno mismo, de habitar el propio centro. No se trataba de egoísmo, sino de integridad. Decían que solo cuando estás lleno puedes dar verdaderamente sin vaciarte, que el amor propio no es un lujo, sino el fundamento de todo amor auténtico. Y ahora, en tu mundo, lo que sucede es que confundimos la entrega con la abnegación, la compasión con la autonegación. Creemos que ser buenos significa ser un mártir, un eterno complaciente.
pero el universo, la naturaleza misma, nos muestra un camino diferente. Considera el sol. Brilla con una generosidad inmensa, pero no pide permiso para hacerlo. No cambia su brillo para agradar a nadie. Simplemente es, y en su ser da vida. La autenticidad es esa misma luz. Es a veces incómoda, desafiante, sí, porque requiere que te mires, que reconozcas tus miedos, que desmanteles las estrategias que te han mantenido seguro pero vacío. Requiere que encuentres tu propia voz, que aprendas a decir no cuando tu alma te lo pide, a establecer límites que paradójicamente te abren a conexiones más profundas y verdaderas. Pero aquí es donde se pone interesante. Este camino hacia la autenticidad no es un camino de soledad, sino de reencuentro. Reencuentro contigo mismo, con tu energía vital, con tu verdadera voz. Es el camino hacia el respeto, tanto el propio como el que recibes de los demás. Porque cuando te respetas a ti mismo, cuando honras tus propios límites y necesidades, invitas a los demás a hacer lo mismo. No es un camino fácil, no te lo negaré. Es un camino que exige valentía, una valentía silenciosa, que se manifiesta en pequeños actos de autoafirmación cada día. Cada no dicho desde el corazón es un sí a tu ser más auténtico. Y aquí está la belleza de esta transformación. No se trata de volverse duro o egoísta, sino de discernir, de aprender a distinguir entre la compasión genuina, esa que nace de la plenitud y la abundancia de tu ser, y la compulsión por agradar, que surge de la carencia y el miedo. Es como el jardinero que sabe cuándo podar para que el árbol crezca más fuerte y dé mejores frutos, no por crueldad, sino por sabiduría. Es una metamorfosis valiente que te permite florecer en tu propia luz. Date permiso para sentir. Date permiso para escuchar esa voz interior que te guía, que te indica dónde está tu verdadero cauce, tu propia fuerza. Si sientes el tirón de la necesidad de complacer, de ser el sí constante, escucha ese tirón, pero no te sometas a él. Pregúntate, ¿esto nace del amor o del miedo? Date permiso para ser el árbol que eres, enraizado, firme, dando sombra y fruto, según tu propia naturaleza, no doblándote pasivamente ante cada brisa. Es hora de reclamar tu soberanía interior, de ser el autor de tu propia vida. La verdad te libera, la conciencia te empodera, tu camino te espera. Un silencio, una pregunta, ¿la escuchas? Si alguna vez has sentido que lo que llamas virtud te agota, te vacía, no estás solo. Es una experiencia que resuena en muchos, aunque pocos la verbalizan. Nos han inculcado la idea de que ser bueno es sinónimo de decir sí, de estar siempre disponible, de ofrecer generosidad incondicional a cada demanda. Nos convencieron de que este camino nos lleva directamente a la aceptación, al amor, a ser indispensables. Pero aquí reside una paradoja profunda, un dilema que se esconde bajo una capa de nobleza. Y si esa bondad que crees practicar, esa disposición constante a complacer, no es más que una jaula dorada, sutilmente construida con los ladrillos invisibles del miedo. Un temor arraigado al abandono, al rechazo, a la soledad, disfrazado de altruismo genuino. Es un eco, no una voz propia, una performance agotadora. Piensa en un río. Un río majestuoso que fluye con su propia fuerza, su propio rumbo, nutriendo la tierra a su paso. Pero imagina que poco a poco ese río comienza a desviarse. Primero un pequeño arroyo para saciar la sed de un campo cercano, luego otro más para un pueblo sediento, y otro, y otro. Cada desvío, un sí a una necesidad ajena. Con el tiempo, el cauce principal pierde su caudal, su potencia, hasta que apenas se reconoce el torrente original. Sus aguas se vuelven lentas, superficiales, desdibujadas. ¿Reconoces en esta imagen la historia de tu propia energía vital, de tu propia dirección? Esta búsqueda incesante de aprobación externa, de ser el sí constante, nos promete conexión, pero nos entrega agotamiento. ¿Qué ocurre entonces cuando la necesidad de complacer se vuelve tan compulsiva que te aleja de tu propia esencia, de tu verdad más auténtica y paradójicamente de las conexiones genuinas que anhelas? Aquí es donde la conversación se vuelve profundamente personal. La primera capa de esta jaula dorada se construye con el ladrillo del miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Desde pequeños aprendemos que ser buenos o agradables nos asegura un lugar, una conexión.
Nos volvemos maestros en anticipar necesidades ajenas, casi adivinos de deseos no expresados, buscando ser amados, valorados, indispensables. Es una estrategia de supervivencia, sutilmente arraigada en nuestra psique, que se disfraza de altruismo. No es egoísmo, sino una respuesta programada al temor al desamor o la soledad. Pero aquí está el giro. Esa bondad que nace del miedo, de la carencia, nunca puede ser una fuente de plenitud. Es una actuación constante, un personaje que interpretamos para la audiencia de nuestra vida. Conozco a una mujer, llamémosla Sofía. Sofía era la amabilidad encarnada, siempre la primera en ofrecer ayuda, la última en irse, la que nunca decía no. Su casa, un refugio, su tiempo, un recurso ilimitado para cualquiera. Pero bajo esa fachada de generosidad inagotable se escondía un agotamiento profundo, una voz interior que apenas susurraba. Su sonrisa era genuina, sí, pero sus ojos a menudo reflejaban una tristeza silenciosa. Ella creía que al ser indispensable sería amada. Buscaba en la validación externa un valor que no se reconocía. Y aquí es donde se complica la trama. Porque al decir sí a todo el mundo, Sofía, como muchos de nosotros, estaba diciendo no a sí misma. Negaba sus necesidades, deseos, su propia dirección. El río de su vida se desviaba constantemente, buscando saciar la sed ajena hasta que su propio cauce se secaba. No es que las intenciones no fueran puras en su origen, la compasión es una fuerza poderosa. Pero cuando la compasión se convierte en una compulsión, cuando el dar se convierte en una armadura para protegerse del miedo al abandono, deja de ser amor y se convierte en una transacción, donde entregas tu esencia por validación efímera. Te vuelves un reflejo de lo que otros quieren, perdiendo tu luz. Ahora, observa lo que ocurre. Esta dinámica, lejos de fortalecer las conexiones genuinas, las debilita. Si tu sí no permite un no, pierde valor. Cuando siempre estás disponible, tu tiempo y tu energía se devalúan. Las personas perciben esta falta de límites, de un centro firme. Y aunque aprecien tu ayuda, no siempre te respetan en la misma medida. No te respetan como al árbol centenario, arraigado, que da frutos sin doblarse ante cada brisa. Su fuerza inspira respeto. Tu complacencia, por el contrario, invita a dependencia superficial, no a conexión profunda. Pero aquí es donde la sabiduría ancestral nos ilumina. Antiguas tradiciones hablaban de conocerse, de habitar el propio centro. No se trataba de egoísmo, sino de integridad. Decían, solo lleno das sin vaciarte. El amor propio no es lujo, sino base del amor auténtico. En tu mundo, confundimos entrega con abnegación, compasión con autonegación. Creemos que ser buenos es ser mártir, un eterno complaciente. Pero el universo, la naturaleza, nos muestra otro camino, uno que exige reconocerte, priorizarte, honrarte. Y aquí es donde la verdadera libertad comienza a susurrarte su promesa. El sol brilla, sin pedir permiso, simplemente es. Su luz, generosa, da vida, pero esta luz, la tuya, a menudo se esconde, se opaca con cada sí forzado. Aquí es donde la paradoja se agudiza. Has sentido el agotamiento, el vacío. Sabes que esa bondad compulsiva te drena. Sin embargo, ¿por qué persiste? ¿Por qué seguimos ofreciendo nuestro caudal, nuestro tiempo, nuestra energía, incluso cuando el pozo interior se seca? La respuesta reside en una segunda capa de miedo, más sutil, más insidiosa. No es solo el miedo al abandono o al rechazo, es el miedo a la ausencia, miedo al espacio que se crea cuando dejas de ser el sí constante. Miedo a no saber quién eres sin esa función. Miedo a la desaprobación que inevitablemente vendrá cuando empieces a honrar tus límites. Es un miedo a la libertad misma, a la responsabilidad de habitar tu propia verdad. Es como el pez que, habiendo vivido siempre en un acuario, teme las vastas e inciertas aguas del océano, aunque ese sea su verdadero hogar. Y aquí es donde todo esto se vuelve relevante para ti. Imagina el río de nuevo. Ha estado desviando sus aguas por tanto tiempo que los surcos creados para otros campos se han vuelto profundos, casi irreversibles. Reclamar su cauce original no es solo una cuestión de voluntad, es un proceso de redefinición, de redirigir su propia fuerza.
Habrá resistencia, sí, los campos acostumbrados a su agua protestarán, pero el río, en su esencia, sabe que su destino no es ser un mero canal de distribución, sino un torrente poderoso y autónomo. Esta es la verdad incómoda. Cuando empiezas a honrarte, algunos se sentirán incómodos. Es natural. Han crecido en la comodidad de tu complacencia. Pero aquí es donde el discernimiento se vuelve tu mejor aliado. La verdadera compasión, la generosidad que nace de un corazón pleno, no exige sacrificio de tu esencia. Es un desbordamiento natural, como un manantial que fluye porque no puede contenerse. No busca aprobación, no teme el rechazo. Simplemente da porque está lleno. Jesús, en su sabiduría, no se vació para complacer a todos. Sabía cuándo retirarse, cuándo decir no, cuándo nutrir su propio espíritu para poder ofrecer su enseñanza desde la plenitud. Era un acto de autoconocimiento, no de egoísmo. Y ahora, en tu mundo, confundimos la disponibilidad ilimitada con el amor incondicional. Y aquí es donde todo cambia. Cuando empiezas a practicar un no consciente, no es un no de rechazo hacia el otro, sino un sí profundo hacia ti mismo. Es una declaración de soberanía. Al principio se sentirá extraño, quizás culpable, pero cada vez que honras ese límite, te anclas más firmemente en tu centro. Es como el árbol, que al extender sus raíces más profundamente, se vuelve más resistente a las tormentas. No se trata de volverse duro o inaccesible, sino de establecer un perímetro sagrado alrededor de tu energía, de tu tiempo, de tu ser. Este perímetro no te aísla, te define, te permite elegir. Y aquí es donde está lo bello. Cuando das desde la plenitud, tu regalo tiene un peso diferente. No hay resentimiento oculto, no hay expectativa de reciprocidad. Es un acto puro. La energía que ofreces es limpia, vibrante. Las conexiones que se forman son genuinas, basadas en el respeto mutuo, no en la dependencia o la manipulación sutil. Las personas que realmente te valoran, valorarán tus límites, reconocerán tu integridad. Aquellos que se alejen simplemente estaban atraídos por la versión complaciente de ti, no por tu auténtico ser. Y esa es una liberación, no una pérdida. Ahora piensa en el silencio que precede a una decisión importante. En ese espacio, sin el ruido de las expectativas ajenas, puedes escuchar tu propia voz. ¿Qué te dice? ¿Qué anhela tu alma más allá de la aprobación externa? Las tradiciones ancestrales siempre enfatizaron la importancia de la introspección, de retirarse para encontrar claridad. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con más autenticidad. Es en ese recogimiento donde la semilla de tu verdadera identidad puede germinar, lejos de las sombras del miedo. But here's where it gets interesting, y quizás desafiante. Este camino exige que te hagas preguntas incómodas. ¿A quién le tienes miedo de decepcionar? ¿Qué crees que perderás si dejas de complacer? ¿Qué parte de ti has silenciado para encajar? Cada respuesta es una llave, una oportunidad para desmantelar un ladrillo de esa jaula dorada. No se trata de una confrontación con el mundo exterior, sino de una reconciliación con tu mundo interior. Es un proceso de desaprendizaje, de soltar las viejas armaduras que, si bien te protegieron en algún momento, ahora te asfixian. Es una invitación a la audacia de ser tú mismo. Y aquí es donde la metáfora del árbol evoluciona. Ya no eres solo el árbol que da sombra, sino el árbol que sabe cuándo sus ramas necesitan sol para crecer, cuándo sus raíces necesitan agua para sostenerse. Es un árbol que se permite florecer en su propia estación, no en la que el viento le imponga. Su fuerza no radica en su flexibilidad para doblarse, sino en su inquebrantable conexión con su propia tierra. Asimismo, tu fuerza reside en tu autenticidad, en tu capacidad de permanecer fiel a tu esencia, incluso cuando el mundo exterior te empuje a hacer otra cosa. Este es el verdadero empoderamiento. Y aquí es donde la verdad incomoda, tu energía se recupera, tu voz se clarifica y tus relaciones se transforman. Te conviertes en un faro, no en un camaleón. Tu presencia tiene peso, significado. La verdad de quién eres se vuelve tu mayor contribución. No es un camino fácil, no te lo negaré. Habrá momentos de duda, de resistencia, de confrontación. Pero cada paso, cada no consciente, cada límite establecido es un acto de amor propio que resuena mucho más allá de ti mismo, inspirando a otros a encontrar su propia voz, su propio cauce, su propia luz.
Sientes el peso. La verdad incomoda. Hay una luz. Pero aquí es donde la verdadera revelación emerge y es más simple y a la vez más profunda de lo que imaginas. Esa jaula dorada de la complacencia, construida ladrillo a ladrillo con el miedo, nunca estuvo cerrada con llave por fuera. La puerta, de hecho, siempre ha estado abierta. El río de tu vida, ese caudal majestuoso, no fue desviado por una fuerza externa ineludible, sino por una serie de decisiones, a menudo inconscientes, que nacieron de la creencia de que tenías que ser algo para los demás antes de ser para ti mismo. Es una ilusión, una trampa autoimpuesta. Ahora, mira cómo esto cambia todo. No se trata de culpar a nadie por los surcos que se han formado, ni a ti mismo por las decisiones pasadas. Se trata de reconocer tu soberanía, de comprender que el poder de redirigir tu caudal, de sanar tu cauce, reside completamente en ti. Es el momento de dejar de ser un eco de las expectativas ajenas y empezar a resonar con tu propia melodía, con tu ritmo interno. La compasión que nace de la carencia es un pozo sin fondo, siempre exigiendo más de ti. La que brota de la plenitud es un manantial inagotable, que fluye sin esfuerzo, sin vaciarse. Es la diferencia entre dar para ser amado y dar porque eres amor. Y aquí es donde el árbol se erige en su máxima expresión. No se dobla, no se quiebra, simplemente es. Conoce su naturaleza, su tierra, su cielo. Su generosidad de sombra y fruto no es una súplica por aceptación, sino una manifestación de su propia abundancia. Tú eres ese árbol. Tu valor no depende de cuánto sí puedas pronunciar, sino de la autenticidad con la que habitas tu propia verdad. Cuando te permites ser firme, cuando honras tus límites, no te estás negando al mundo, te estás ofreciendo en tu forma más pura, más potente. Pero aquí es la promesa. Al cerrar la puerta a la complacencia compulsiva, abres una ventana a un universo de conexiones genuinas. Aquellas relaciones que se basaban en tu rol de complaciente pueden cambiar, incluso disolverse, sí, pero darán paso a vínculos que te ven, te valoran y te respetan por quien eres realmente, no por lo que haces por ellos. Es un camino hacia la paz interior, hacia la coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Es la libertad de ser. Aquí es donde la conciencia te empodera. Te permite ver la diferencia entre la obligación y la elección, entre el miedo y el amor. Te invita a un acto de valentía silenciosa, elegir tu propio cauce, nutrir tu propia tierra, erguirte en tu propia luz. Es la metamorfosis de la oruga en mariposa, no porque alguien se lo pida, sino porque es su naturaleza, su destino. Y esta transformación no es egoísmo, sino la base de una generosidad verdadera y sostenible. Get what occurs cuando te atreves a dar este paso. Un nuevo tipo de fuerza emerge en ti, no la fuerza de la resistencia, sino la de la autenticidad. Te conviertes en un faro, no en una veleta. Tu presencia inspira porque emana de un lugar de integridad. Y al final, la verdad es que el único sí que realmente importa es el que te das a ti mismo. Es un permiso para existir, para florecer. Ahora, mira cómo esto cambia todo. No se trata de culpar a nadie por los surcos que se han formado, ni a ti mismo por las decisiones pasadas. Se trata de reconocer tu soberanía, de comprender que el poder de redirigir tu caudal, de sanar tu cauce, reside completamente en ti. Es el momento de dejar de ser un eco de las expectativas ajenas y empezar a resonar con tu propia melodía, con tu ritmo interno. La compasión que nace de la carencia es un pozo sin fondo, siempre exigiendo más de ti. La que brota de la plenitud es un manantial inagotable, que fluye sin esfuerzo, sin vaciarse. Es la diferencia entre dar para ser amado y dar porque eres amor. Y aquí es donde el árbol se erige en su máxima expresión. No se dobla, no se quiebra, simplemente es. Conoce su naturaleza, su tierra, su cielo. Su generosidad de sombra y fruto no es una súplica por aceptación, sino una manifestación de su propia abundancia. Tú eres ese árbol. Tu valor no depende de cuánto sí puedas pronunciar, sino de la autenticidad con la que habitas tu propia verdad. Cuando te permites ser firme, cuando honras tus límites, no te estás negando al mundo, te estás ofreciendo en tu forma más pura, más potente. Pero aquí es la promesa.
Al cerrar la puerta a la complacencia compulsiva, abres una ventana a un universo de conexiones genuinas. Aquellas relaciones que se basaban en tu rol de complaciente pueden cambiar, incluso disolverse, sí, pero darán paso a vínculos que te ven, te valoran y te respetan por quien eres realmente, no por lo que haces por ellos. Es un camino hacia la paz interior, hacia la coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Es la libertad de ser. Aquí es donde la conciencia te empodera. Te permite ver la diferencia entre la obligación y la elección, entre el miedo y el amor. Te invita a un acto de valentía silenciosa. Elegir tu propio cauce, nutrir tu propia tierra, erguirte en tu propia luz. Es la metamorfosis de la oruga en mariposa, no porque alguien se lo pida, sino porque es su naturaleza, su destino. Y esta transformación no es egoísmo, sino la base de una generosidad verdadera y sostenible. Watch what occurs cuando te atreves a dar este paso. Un nuevo tipo de fuerza emerge en ti, no la fuerza de la resistencia, sino la de la autenticidad. Te conviertes en un faro, no en una veleta. Tu presencia inspira porque emana de un lugar de integridad. Y al final, la verdad es que el único sí que realmente importa es el que te das a ti mismo. Es un permiso para existir, para florecer. Tu generosidad de sombra y fruto no es una súplica por aceptación, sino una manifestación de su propia abundancia, de su estar completo en sí mismo. Tú eres ese árbol. Tu valor no depende de cuánto sí puedas pronunciar, ni de cuántas expectativas ajenas puedas satisfacer, sino de la autenticidad con la que habitas tu propia verdad, de la firmeza con la que te sostienes. Cuando te permites ser firme, cuando honras tus límites con amor y respeto, no te estás negando al mundo, te estás ofreciendo en tu forma más pura, más potente, más real. Pero aquí es la promesa. Al cerrar la puerta a la complacencia compulsiva, abres una ventana a un universo de conexiones verdaderamente genuinas. Aquellas relaciones que se basaban en tu rol de complaciente, en tu constante disponibilidad, pueden cambiar, incluso disolverse, sí, pero darán paso a vínculos que te ven, te valoran y te respetan por quien eres realmente, no por lo que haces por ellos. Es un camino hacia la paz interior, hacia la coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Es la libertad de ser, sin máscaras, sin roles preestablecidos. Aquí es donde la conciencia te empodera de verdad, te permite ver la diferencia abismal entre la obligación impuesta y la elección consciente, entre el miedo que te encadena y el amor que te libera. Te invita a un acto de valentía silenciosa pero monumental, elegir tu propio cauce, nutrir tu propia tierra, erguirte en tu propia luz, sin disculpas. Es la metamorfosis de la oruga en mariposa, no porque alguien se lo pida, sino porque es su naturaleza más profunda, su destino inevitable. Y esta transformación no es egoísmo, sino la base de una generosidad verdadera, sostenible y profundamente impactante para todos los que te rodean. Watch what occurs cuando te atreves a dar este paso. Un nuevo tipo de fuerza emerge en ti, no la fuerza de la resistencia agotadora, sino la de la autenticidad radiante. Te conviertes en un faro inamovible, no en una veleta que gira con cada viento. Tu presencia inspira, porque emana de un lugar de integridad inquebrantable. Y al final, la verdad es que el único sí que realmente importa, el que resuena con el universo entero, es el que te das a ti mismo. Es un permiso sagrado para existir plenamente, para florecer sin reservas, para ser el autor y el protagonista de tu propia existencia. La verdad te libera, la conciencia te empodera, tu camino te espera. Imagina un vasto horizonte que se abre ante ti, sin límites, sin presiones. Un sol naciente que ilumina cada fibra de tu ser y cada paso de tu propio sendero, libre de sombras impuestas, de expectativas ajenas. Un sendero que se extiende, infinito, bajo un cielo que es solo tuyo. Un lienzo de posibilidades donde cada paso es una afirmación silenciosa, pero potente de tu ser más auténtico. Este es tu despertar. Esta es tu vida. Atrévete a vivirla.